Hola, muy buen día compañeros, compañeras licenciadas. Somos el grupo número 3 y el día de hoy vamos a compartirles sobre el Tratado de Libre Comercio entre la República de Panamá y Centroamérica. Empezamos con la identificación del instrumento jurídico. ¿Cuál es el nombre oficial de este? Es el Tratado de Libre Comercio entre la República de Panamá y Centroamérica. Referente a su fecha de adopción, el inicio de las negociaciones para la firma de este tratado fueron acordadas el 12 de julio de 1997 durante la cumbre 19 de los presidentes centroamericanos. La primera ronda de negociación se llevó a cabo en abril del año 2000 y la conclusión de estas negociaciones de este texto normativo fue el 16 de mayo de 2001. Después de 8 rondas, en el año de 2002 comenzaron las negociaciones para la suscripción de los protocolos bilaterales con cada uno de los países centroamericanos. ¿Cuáles son los países firmantes? Son Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Referente al propósito, alcance inicial. ¿Cuál es el propósito principal? Es facilitar el comercio entre las naciones firmantes y eliminando aranceles y otras barreras comerciales y bienes y servicios. ¿Qué podemos mencionar aquí? Dentro del objetivo del tratado está modernizar el comercio regional, es decir, al crear este acuerdo jurídico actualizado acorde con los nuevos desafíos económicos, esto hace que reemplacemos normas obsoletas. También establecer una zona de libre comercio para facilitar el comercio de bienes y servicios, ampliando oportunidades de los exportadores actuales y futuros. También atraer inversiones. Esto genera confianza para que las empresas vengan e inviertan en los países miembros, impulsando el crecimiento económico. También esto manteniendo reglas claras y estables, esto para eliminar la opacidad en el comercio y esto con normas transparentes que eviten abusos e interpretaciones arbitrarias. En conclusión, referente al propósito, es que busca integrar economías, reducir riesgos y fomentar el desarrollo mediante reglas justas y predecibles. Siguiente punto es el reflejo y desafío de principios éticos y socioculturales de justicia, equidad y sostenibilidad. ¿Qué podemos mencionar en la justicia? Esta promueve reglas comerciales comunes donde reduce la discriminación entre países, facilita el acceso a productos a menor precio, pero las empresas grandes pueden beneficiarse o aprovecharse de las MIPES, que es las empresas medianas y pequeñas, y también los sectores de agricultura, esas pueden quedar en desventaja frente a importaciones muy baratas. En parte de equidad, todos los países firman en igualdad de condiciones, pero puede existir cierta simetría económica. Por ejemplo, en países como Panamá y Costa Rica, las economías son altas y estas pueden beneficiarse más que los otros países, que por ejemplo Honduras y Nicaragua. En parte de sostenibilidad, algunos acuerdos incluyen cláusulas ambientales para proteger el ambiente, pero puede existir cierta presión por explotar recursos naturales para exportar y así afecta el medio ambiente. Como siguiente tenemos la contextualización del entorno geopolítico. En esto, referente a los intereses que motivaron los países involucrados en este tratado, eh, podemos mencionar, Panamá buscaba nuevos mercados para su sector logístico y servicios financieros y también para salir más allá del canal, no depender tanto del canal. Y la parte de Centroamérica buscaba exportar más productos agrícolas, atraer inversión extranjera. Y también en eventos que catalizaron las negociaciones podemos mencionar la crisis económica y globalización que pasó entre los años de 1990 y el 2000, la presión del CAFTA, la oportunidad geopolítica y los desastres naturales como el huracán Mitch en el año de 1998. Ahora pasamos con el siguiente compañero. Yo les voy a hablar sobre los actores clave en la etapa de la negociación. Primero están las delegaciones, que participaron organizaciones como la Secretaría de Integración Económica Centroamericana,
la viceministerios de integración y negociaciones comerciales y los técnicos y asesores legales en comercio internacional, que estas organizaciones tuvieron un rol en las negociaciones del contenido del tratado, como acceso a mercados, servicios e inversiones, y representaban los intereses nacionales de cada país. Su participación fue crucial porque definieron las condiciones comerciales del tratado y buscaban beneficios económicos para sus países, como el acceso preferencial a mercados e inversiones extranjeras. Después están las organizaciones internacionales, que participaron organizaciones como la OMC, que sirvió como marco legal para respetar las normas internacionales. Después está el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que ambos apoyaron con estudios técnicos y asesoría económica. Aunque estas organizaciones no negociaron directamente, apoyaron con asesoría técnica, análisis de impacto y promoción del libre comercio bajo reglas multilaterales. Y su presencia sirvió para legitimar el proceso y asegurar que el tratado estuviera alineado con principios internacionales. Después están los grupos de presión, que aquí están los grupos impulsores y los grupos restrictivos. En los grupos impulsores está la FECAMCO y las empresas exportadoras, que junto con la con las cámaras de comercio, presionaron activamente para que el Tratado de Libre Comercio avanzara, y que el interés que tenían era ampliar mercados, reducir aranceles y facilitar inversiones. Por otro lado, están los grupos restrictivos, que están las ONG, los sindicatos y las organizaciones campesinas, que expresaron fuertes críticas, ya que su preocupación principal era el impacto negativo en la agricultura local, el empleo rural y los derechos laborales. En la siguiente diapositiva está el estudio del proceso legislativo y diplomático, que primero están las fases de redacción y revisión y la firma. Primero, el tratado pasó por una fase de negociaciones que incluyó varias rondas técnicas entre 2003 y 2007, y en estas reuniones los delegados discutieron temas como acceso a mercados, reglas de origen y servicios e inversiones. Luego vino la fase de redacción, donde equipos jurídicos y técnicos de cada país elaboraron los textos, y estos borradores se revisaban constantemente y se ajustaban según las observaciones de cada delegación. Después se dio la firma oficial, donde los representantes de cada país salieron del acuerdo, sellaron el acuerdo, y este marcó al final del proceso diplomático y dio paso al proceso legislativo de aprobación. Después están los mecanismos de consenso, que para que el tratado entrara en vigor se aplicaron tres mecanismos claves. Primero está la votación legislativa, que cada país tuvo que aprobar el tratado en su Congreso o Asamblea Nacional, y la mayoría fue favorable. Después están las consultas técnicas, que durante la negociación se realizaron consultas con expertos en comercio, agricultura, medio ambiente y propiedad intelectual, y también recibió asesoría de organizaciones como el CIECA o el BID. Y por último están las enmiendas o interpretaciones, que aunque el tratado no podía modificarse una vez firmado, algunos países hicieron reservas o declaraciones interpretativas, que estas no cambian el texto del tratado, pero establecen cómo cada país entiende o aplica ciertas cláusulas en sus legislaciones nacionales. Los dejo con el siguiente compañero. Basándonos en el análisis del contenido normativo y en las controversias, nos dirigimos al análisis del contenido normativo del instrumento. Para iniciar, hablamos sobre la estructura del instrumento. El instrumento jurídico en cuestión posee una estructura típica de los acuerdos internacionales multilaterales. Estos generalmente incluyen un preámbulo en donde se presentan los principios generales y motivos del acuerdo. El capítulo temático, en donde las organizaciones por áreas de acción o sectores específicos, los artículos normativos que establecen las obligaciones, derechos y procedimientos, y por último, las disposiciones finales relativas a las entradas en vigor adhesivas posteriores a modificaciones y cláusulas de terminación. Número 2, los principios jurídicos, obligaciones
sanciones o incentivos. El contenido normativo establece principios como la soberanía de los estados, el respeto mutuo, la cooperación internacional, el desarrollo sostenible y la equidad entre las partes. Las obligaciones varían según el ámbito del acuerdo, pero suelen incluir compromisos en materia de comercio, protección ambiental, derechos laborales o normas fiscales. Siguiente, punto número 3. La interpretación de cláusulas esenciales y su coherencia interna. Uno de los elementos más importantes es la coherencia interna del instrumento. Sus cláusulas deben estar interrelacionadas y no entrar en contradicción. Por ejemplo, si el tratado promueve el comercio libre entre partes, debe ser compatible con cláusulas de protección ambiental o derechos laborales. Las cláusulas más relevantes suelen referirse al mecanismo de solución de controversia, a la cláusula de nación más favorecida y a las disposiciones sobre los tratados. Como mínimo, la interpretación de estos artículos se realiza muchas veces conforme a principios de derecho internacional o considerando el texto como el contexto de adopción del tratado. El siguiente punto es sobre la evaluación de los debates o controversias que surgieron. Para iniciar, hablamos sobre los países que rechazaron o condicionaron su adhesión. Durante las negociaciones y posteriormente de sus firmas, algunos países pueden haber manifestado reservas o condiciones para su adhesión. Estas posturas suelen derivarse de preocupaciones sobre el impacto económico en sectores vulnerables, soberanía normativa o dificultades para implementar compromisos específicos. Punto número 2. El análisis de prensa, conferencias o fuentes oficiales. Los medios de comunicación y conferencias regionales reflejan estos debates mediante artículos de opinión, declaraciones oficiales y cobertura de las negociaciones. En muchos casos, la ONG, cámaras empresariales o sindicatos emiten comunicados sobre los posibles efectos del instrumento. También es común encontrar pronunciamientos en conferencias internacionales donde se abordan las dudas sobre la implementación práctica o sus efectos sociales y económicos. Ok, ahora yo les hablaré un poco de lo que es el seguimiento de la implementación en el país. Como primer punto tenemos el si ha sido incorporado al marco legal. En base a eso, pues se puede decir que sí. El TLC fue debidamente ratificado por la Asamblea Nacional de Panamá e incorporado al ordenamiento jurídico interno mediante diferentes leyes y decretos reglamentarios desde su firma en 2002. Posteriormente se implementaron diferentes reformas para adaptarlo, como ser la ley de aduanas y sus reglamentos, que integran el calendario de desgradación arancelaria progresiva. De igual manera, normativa sobre propiedad intelectual para alinear con los estándares del acuerdo, incluyendo protección de marcas, patentes y derechos de autor conforme a los compromisos multilaterales del TLC. En base a los ejemplos de aplicación, como ser resoluciones administrativas, casos judiciales y políticas públicas, pues se podría decir en base a las resoluciones administrativas que la Autoridad Nacional de Aduanas pues emite diferentes tipos de circulares periódicas donde actualiza el tratamiento arancelario conforme al tratado. También pues ha uno de los sistemas arancelarios centroamericanos con preferencias específicas por país de región. En cuestión de los casos judiciales, pues existen antecedentes de apelación por parte de importadores ante tribunales administrativos, impugnando sanciones por errores en certificados de origen. En cuestión pues ya de las políticas públicas, pues el Ministerio de Comercio e Industrias ha promovido el desarrollo de sectores exportadores, como ser la agroindustria, que incluye productos básicos como ser el café, azúcar, frutas tropicales, servicios logísticos y financieros orientados al mercado regional y el encadenamiento productivo, con pymes, para aprovechar los beneficios arancelarios y de inversión. Siguiente diapositiva. Ahora les voy a hablar un poco de lo que es la identificación de logros y dificultades. Como punto número 1 tenemos si se ha cumplido el objetivo del instrumento. En buena medida, pues sí se ha cumplido.
Los principales objetivos del tratado pues eran eliminar barreras del comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios. De igual manera, fortalecer la cooperación económica regional. Entre los logros alcanzados, pues hasta el 2025 tenemos la reducción de aranceles, especialmente en países como ser Costa Rica, El Salvador y Guatemala, donde pues más del 90% del comercio entre Panamá se ha realizado libre de aranceles. De igual manera, la estabilidad legal, donde el tratado ofrece una base estable que ha resistido cambios políticos, lo que da confianza a los inversores. Como punto número 2 tenemos lo que son las brechas legales y conflictos jurisdiccionales o falta de cumplimientos. Dentro de las brechas legales, pues tenemos que no siempre se ha armonizado todas las normas internas con el compromiso del tratado. En los conflictos jurisdiccionales, pues existen zonas grises entre competencias del órgano judicial nacional, aduanas y mecanismos internacionales del tratado, por ejemplo, la solución de controversias o disputas entre el inversor y el Estado. En la falta de cumplimiento, pues algunos sectores denuncian barreras no arancelarias impuestas por otros países del bloque, lo que afecta el principio de la reciprocidad. Y de igual manera, un débil monitoreo del impacto social y ambiental. El tratado prevé mecanismos de cooperación y evaluación pero en la práctica se ha dado más énfasis al comercio que al seguimiento de los impactos en empleo rural, condiciones laborales o sostenibilidad ambiental. Los dejo con mi siguiente compañera. A mí me tocó el comparativo de Costa Rica, cómo se implementaba en otro contexto. Bueno, se implementó su tratado de libre con Panamá desde el año 2009. La aplicación del tratado en Costa Rica ha sido estratégica y está alineada a sus políticas de sostenibilidad y fortalecimiento. Desde las exportaciones, a continuación se destacan algunos de los elementos claves que Costa Rica puso en práctica. Como punto número 1 tenemos la integración jurídica y administración eficaz. Costa Rica incorporó el tratado a su legislación nacional, lo que permitió aplicar rápidamente los compromisos en comercio, servicio, inversión y propiedad intelectual. El punto número 2 tenemos institucionalidad sólida a través de Procomer. Ha sido clave brindando capacitación, asesoría sobre reglas de origen, procesos aduaneros y análisis de mercado y facilitando que las pymes aprovechen el TLC. Como punto número 3 tenemos el uso estratégico de los canales de desgravación, aplicando reducciones arancelarias inmediatas en sectores fuertes y desgravaciones graduales en sectores sensibles como lácteos, textiles, cárnicos, protegiendo su industria. En la siguiente diapositiva están los aportes para la mejora en Honduras o en la región latinoamericana. Podemos aplicar los esquemas de desgravación. Honduras puede aplicar los calendarios de desgravación, que son un cronograma que regula la eliminación o reducción de aranceles para proteger los sectores agrícolas, textiles, manufactureros, vulnerables, dándoles tiempo para innovar y volverse competitivos. También desarrollar estrategias de exportación sostenible, tomando el modelo costarricense. Honduras puede establecer estrategias que puedan promocionar productos ecológicos y certificados y colaboración entre productores y exportadores. Costa Rica ha impulsado alianzas estratégicas entre los productores, procesadores y transportistas. Honduras puede replicar esta práctica para generar un valor agregado y competir con productores más elaborados. En la siguiente diapositiva tenemos una simulación práctica para una propuesta, que es la modernización institucional y simplificación comercial, creando una plataforma regional que simplifique trámites aduaneros y comerciales, conectando instituciones como salud, agricultura, medio ambiente a través de ventanillas únicas interoperables. También está amortización de estándares y normativas técnicas. Aquí formar un comité centroamericano que armonice estándares en sectores claves para facilitar el comercio interregional. Y en la siguiente diapositiva están los enlaces del comercio
internacional. El TLC facilita el acceso preferencial al mercado eliminando barreras arancelarias y de forma progresiva, mejorando los procesos aduaneros y sanitarios, reduciendo costos y ampliando la presencia regional. En producción sostenible promueve exportaciones con valor agregado, enfoque ecológico, aunque no es obligatorio que el tratado pero el tratado abre espacio para las políticas nacionales que fomentan productos ecológicos mediante incentivos fiscales o programas de sostenibilidad. Y en equidad tributaria incluye principios del tratado nacional y no discriminación, transparencia fiscal y prevención de competencia desleal por subsidios y distorsión del comercio. Y para concluir, diremos que es importante analizar el tratado entre Panamá y Honduras, porque nos ayuda a ver cómo este tipo de acuerdos puede traer beneficios reales, como más oportunidades para vender productos, crear empleos y mejorar la economía del país. También nos enseña lo que necesitamos para mejorar, cómo hacer más fácil el proceso de exportar y apoyar y mejorar a las pequeñas empresas. Si se aprovecha bien, este tratado puede ser una herramienta para crecer de forma más justa y responsable. Gracias por su atención.